Voy a poner a grabar así. Compartimos para quienes no pueden estar el día de hoy. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Como les decía, bienvenidas nuevamente a esta materia de costos de presupuestos en salud. Nosotros lo que vamos a intentar trabajar ahora en estos próximos... Hasta Nueva York, pero los que van más allá... La conexión brevemente. Bueno, ahí va. Y tienen que viajar en colectivo. Una jornada más complicada, como bueno. Decían, también... Les pido si pueden poner en silencio los micrófonos, si no, bueno, los silencio yo. Ahí están. Bueno, cualquier cosa que alguien quiera comentar o preguntar algo, pueden escribir por el chat o si quieren levantar la mano o le habilitamos el micrófono, directamente comentan, preguntan. Bueno, bienvenidos, ahí hay la gente que se está sumando. Bueno, la clase, como les decía, se está grabando, así que lo voy a subir en unos minutos después de terminada. Vamos a intentar hacerlo bien acotada de la clase. Tenemos varios materiales adicionales, tanto en formato escrito, digamos, texto, como ejercicios, como también en clases breves que trabajan algún tema en particular. Así que lo que vamos a intentar en estos momentos de esta clase es abordar algunas cuestiones más generales, sin ánimo de profundizar demasiado en alguna, salvo que haya alguna consulta de algo en particular y ahí sí lo vemos en el momento, ¿no? Bueno, bien. Entonces, costos y presupuestos en salud, básicamente ¿de qué se trata esta materia? Bueno, tenemos dos módulos que vamos a trabajar el día de hoy, comenzando por el tema costos, ¿no? El módulo 1 es tema costos. ¿Y de qué se trata este tema? Y ni más ni menos que el concepto de costos hace referencia a el uso de un determinado recurso, el uso de un determinado factor, el uso de algo, ¿no? Un determinado insumo, un determinado material, que puede ser el tiempo, ¿no? Tranquilamente el tiempo de trabajo, que se aplica para el logro de un determinado resultado, ¿no? En la medida que yo tenga esa relación entre factores o recursos y resultados, ¿no? Nosotros vamos a decirle en términos generales resultado, después puede ser un producto, el resultado, pero yo puedo querer calcular el costo de cualquier cosa, y ese cualquier cosa es lo que le vamos a decir objeto de costos, ¿no? Un término más técnico, así como más global, para no hablar solamente del costo de un producto, ¿no? Yo puedo, por supuesto, calcular el costo de un producto y en la medida que tenga el uso de recursos en forma normal y necesaria, diré que eso es el costo, ¿no? Para lograr ese producto. Pero como les decía, yo puedo querer calcular el costo de no solamente un producto, podría calcular el costo de una institución, podría querer calcular el costo de un área, de una pastilla, de un departamento, de una unidad hospitalaria, de un servicio, de un paciente en particular, es decir, de una práctica, de una actividad, de lo que sea, ¿no? Yo puedo calcular costos de de una sucursal, por ejemplo, que la institución tenga sucursales, entonces calcular el costo de una sucursal en particular. Bueno, puedo calcular el costo de lo que sea. ¿Y cómo sabré que algo es el costo de eso que estoy queriendo medir? Y bueno, porque simplemente me utilizaré el concepto de definir cuáles son los recursos normales y necesarios, NN. El normal hace referencia a las situaciones habituales, ¿no? Un concepto estadístico. La normalidad no en sentido sociológico, ¿no? Sino la normalidad más entendida como lo que más frecuentemente ocurre, ¿no? Lo más común, ¿no? En términos estadísticos es la curva normal, la campana de Gauss, que se le denomina, que hace referencia a, bueno, ¿qué sería lo habitual? Por ejemplo, si yo realizo una actividad en forma diaria, como sería salir a caminar, y de hecho, bueno, está bueno, entonces voy, camino, llego hasta una misma distancia y vuelvo, voy camino de acá a 15 cuadras y vuelvo todos los días, un ratito, y ese ratito a mí me lleva, 15 cuadras me lleva unos 20 minutos. Entonces yo voy y vengo 20 minutos un día, otro día 20 minutos y así. Algún día quizás demoraré 21, otro 18, fui un poco más rápido, más despacio. Entonces, lo común es que demoro 20 minutos más o menos 2 minutos.
el 90, el 95% de las veces voy y vengo en 20 minutos más o menos 2 minutos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de costos, el tiempo es uno de los principales recursos, sabemos tiempo escaso, cuando hablamos de recursos, por definición son escasos, es un concepto económico, entonces tenemos que medir, ¿no? Tenemos que medir, y cuando hablamos de mediciones, es cuando hacemos referencia al costo, ¿no? Tenemos que medir, por ejemplo, la cantidad de materiales, de un determinado insumo que utilizamos, y también el tiempo utilizado para lograr algo, ¿no? Entonces ese algo será básicamente una medición en sentido normal. Por supuesto que pueden haber situaciones anormales fuera de lo habitual, y eso por lo tanto no será costo. Que, por ejemplo, ¿qué me puede pasar? Y bueno, yo cuando voy caminando me tropiezo, me choco un auto, ¿no? Situaciones fuera de lo habitual. Puede ocurrir, ¿por qué no? Digamos, pero es muy poco probable, muy poco frecuente, y de hecho, si algo así me ocurriera, yo eso no lo consideraría el costo en sentido técnico. Si yo normalmente realizo una determinada actividad y lo habitual es que lo haga en tanto tiempo, voy a considerar el costo. Por ejemplo, si quiero calcular cuánto es el costo de una determinada acción, ¿no? Y bueno, diré, para hacer esto, por ejemplo, hago 3 por hora, entonces con 20 minutos, ¿no? En promedio, es el tiempo normal en el cual se debería realizar esta determinada actividad. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el costo por hora? Dividido 3, ¿no? Que será el de los 20 minutos, y ahí tengo el tiempo normal. Si un día, no sé, se cortó la luz, hubo algún inconveniente, no sé, que por determinado motivo, digamos, por una fuerza mayor, no se pudiera realizar esa actividad en ese tiempo, y bueno, eso es un problema digamos, de quien lo ejecute, y yo no puedo traducir eso a costo, digamos. Yo no podría traducir eso a, por ejemplo, decirle al paciente o a la obra social o a quien sea que le esté facturando, bueno, no, acá se llevó más tiempo, entonces le voy a cobrar más. No, bueno, no, no, acá ya se cotizó que el tiempo normal y habitual para realizar esto es tanto, y bueno, eso es lo que se cobra. Sé que se consuma tanto, que se utilice, que una internación, que una estadía, bueno, lo que sea, deberíamos ver lo normal y habitual. Y eso, cuidado, cuidado, porque es un concepto del cual partimos que es bastante fuerte y que después puede introducir distorsiones en lo que entendemos por costo. Y lo otro es que tiene que ser necesario. Es decir, el concepto de necesariedad hace referencia a solamente lo estrictamente indicado para una determinada situación. Por lo tanto, si yo utilizo recursos por fuera de lo normal y de lo necesario, no podría decir que es el costo, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá el ejemplo más común es decir, bueno, por ejemplo, atiendo un local, tengo un local, que puede ser una farmacia o un local de venta de lo que sea, ¿no? Un local comercial, y entonces tengo una óptica o lo que sea, ¿no? Y entonces digo, bueno, acá este local lo podría atender con una sola persona y andaría perfecto. Si decido, por cuestiones de que le quiero dar trabajo a un amigo, a un familiar, a un conocido, y pongo 3 personas a atender el local, cuando en realidad solo necesitaría uno, y bueno, yo no podría considerar el costo de los sueldos de las 3 personas, sino que en realidad será el costo, lo normal y necesario, el sueldo de una persona atendiendo el local, que es ¿no? Y los otros 2 sueldos, bueno, no serán costos, ¿no? Serán otra cosa, pero claramente costo no. Ya vamos a ver qué otra cosa puede ser. Bueno, ¿cómo les va? La gente que ingresó hace un momento. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy el profe Mariano Romero. Estamos grabando la clase, con lo cual lo van a poder ver unos minutos después de que terminemos, ¿sí? Llevamos un tiempo de procesamiento y subirlo al canal de YouTube, pero básicamente va a quedar a disposición. Como les decía, van a haber otros materiales, ¿no? De hecho, ya hay otros materiales publicados que les voy a estar compartiendo para que puedan profundizar, con lo cual en la clase vamos a intentar que sea bastante general en el uso de los conceptos para no profundizar tanto en algo y quedarnos enganchados con eso, salvo que haya alguna consulta puntual, y ahí sí, digamos, si hacen una consulta, bueno, o lo pueden escribir por la mensajería, por el chat de acá de Zoom, o levantan la mano, directamente encienden el micrófono y preguntan, no hay ningún problema, yo estoy a disposición si me quieren interrumpir, digamos, si mientras voy hablando, y por ahí inclusive prefiero eso
a seguir hablando de otro tema y volver para atrás, ¿no? Entonces, si hay alguna consulta, bueno, pregunten directamente, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de costos tenemos varias clasificaciones. Una clasificación es la que, en función de lo que estoy midiendo, ¿no? Lo que estoy midiendo se llama el objeto costo, como dije recién. Eso que requiere una medición separada, ¿no? El objeto costo técnicamente es la medición separada del costo de algo. Ese algo es el objeto de costo, ¿no? Entonces, la medición separada de eso me va a permitir a mí identificar recursos que van a tener una relación inequívoca, ¿no? Yo voy a utilizar tanto, ¿no? Por ejemplo, si miro el costo de una sucursal, ¿no? Como decía Oded. Sí, supongamos una sucursal. Entonces, la institución tiene una sucursal. Entonces, si yo abro la sucursal, ¿no? O decido abrir una sucursal nueva, y bueno, ¿cuáles serían los costos de la sucursal? Y bueno, los costos de la sucursal serán algunos que inequívocamente puedo identificar, como por ejemplo el alquiler, los impuestos, servicios específicos de ahí, el impuesto inmobiliario, hago referencia, ¿no? Lo que se paga por tener el inmueble, lo que se paga por la luz, el gas, el agua, ¿no? Todos los servicios específicos correspondientes a esa sucursal, los cuales yo podría identificar porque si lo abro lo tengo y si decido cerrar la sucursal, desaparecen, ¿no? Sueldos, por ejemplo, específicos de personal afectado a esa sucursal y que yo no podría redistribuir a las otras unidades en caso de que decidiera cerrar. Por ejemplo, decidí contratar un guardia del lugar, decidí contratar la gente de limpieza específica de esa sucursal, un secretaria, gente que solo trabaje ahí y que en razón de que estoy abriendo la sucursal, digamos, que se genera ese costo, ¿no? Son costos directos de la sucursal. Pero a su vez tendré otros costos que serán quizás costos comunes de la institución, por ejemplo, la parte administrativa, que tengo una administración central, un área de turnos, un área de farmacia interna, de gestión de historia clínica, bueno, todo lo que sea interno, digamos, y centralizado desde una unidad única, o por ejemplo, los sueldos de los directores, de los gerentes, de quienes toman decisiones a nivel general. Yo eso lo prorratearé, es decir, lo distribuiré, le asignaré una partecita de ese costo común a cada una de las unidades, ¿no? Incluyendo esta nueva sucursal. Entonces, vamos a ver en función de algún criterio que responde al concepto costo-beneficio, pero sobre todo causa, una relación causal que implica causa-efecto. Es decir, porque abro una nueva sucursal, por ejemplo, una parte de los pedidos que se generan, por ejemplo, de historias clínicas, los pedidos de sistemas, ¿no? De prestación del uso del sistema, el uso de una farmacia compartida, las decisiones que se toman desde las áreas directivas, gerenciales. Bueno, una parte de ese tiempo de trabajo, ¿no? Va a estar dedicado a esta nueva sucursal y por eso, digamos, le voy a asignar una parte de esos costos comunes. Ahora, si esa sucursal desapareciera, esos costos comunes seguirían estando, ¿no? Lo más probable. Entonces, aquí no es un costo de la sucursal, no es un costo directo, sino que son costos indirectos, ¿ok? Y que yo voy a asignar en función de algún criterio, como decía, por ejemplo, no sé, la cantidad de personal afectado, la cantidad de pedidos, por ejemplo, que realicen no sé, de servicios, de mantenimiento, por ejemplo, que haya un área de mantenimiento compartida, o la cantidad de tiempo, digamos, en función de, no sé, no sé, o directamente tomo un criterio de decir, bueno, divido entre todas las sucursales en partes iguales, son todos criterios. O divido en función de la facturación de la sucursal, o divido en función de los costos de personal de cada una de las unidades. Bueno, algún criterio tengo que tomar y eso me va a hacer que tenga distintas asignaciones de costos, ¿no? Ya vamos a ver en un momento las posibilidades de eso. Otra clasificación de costos, además de la que vimos que es en función del objeto de costo, que divide entre directo e indirecto, nos divide los costos en fijos y variables, que esta es como una de las clasificaciones quizás más comunes, digamos, y nosotros vamos a identificar
el nivel de actividad como el concepto, ¿no? Algunos dicen que es el comportamiento, otros le utilizan nombres como generador de costo, causante de costo, causal de costo, ¿no? ¿Cuál es el factor de costo? También se dice, bueno, nosotros podemos decir que es el nivel de actividad, quizás lo que mejor describe el concepto para clasificar los costos en fijos o variables. Entonces, en función de cómo mida yo mi nivel de actividad en la institución, determinaré si un costo es fijo o si es variable. Por ejemplo, un consultorio podrá medir el nivel de actividad en función de la cantidad de consultas o de pacientes, ¿no? Atendidos por día, por mes, por como sea que mida la unidad de tiempo, eso es lo que va cambiando. Supongamos que quiero saber costos de un mes, porque, por ejemplo, tengo la facturación que generalmente se hace en forma mensual por cuestiones impositivas, tributarias, como por ejemplo el IVA, que se tiene que declarar en forma mensual, ingresos brutos también, ¿no? Entonces hay unidades que generalmente se realizan de facturación mensual. La forma de cobranza, la forma de facturar nuestra ha sido típicamente la del mes, y tenemos costos también mensuales. Por ejemplo, los sueldos se pagan en forma mensual. Muchos impuestos también se pagan una vez por mes, como los impuestos a los inmuebles. Y servicios, que nos llega una factura de servicio por mes, típicamente como la de gas o la de luz, con algunas variaciones de acuerdo a la provincia, a la región donde nos encontremos, pero en términos generales hay un costo mensual que nosotros podríamos identificar casi con esos ejemplos que puse como un costo fijo. El alquiler, ¿no? También si fuera que se alquila, ¿no? Generalmente es un pago mensual. Algunos honorarios mensualizados, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea fijo, nosotros vamos a decir, y bueno, quizás yo atendí muchas o pocas consultas y tengo que pagar el mismo monto de alquiler. O quizás, por ejemplo, la factura de luz. La factura de luz en un consultorio, por ejemplo, yo prendo la luz, digamos, cuando llego y me la apago cuando me voy, y a lo sumo quedará quizás alguna cartelería o algún equipo, como puede ser, no sé, una heladera, un dispenser de agua, ¿no? Que quizás quede enchufado, pero seguramente debería quedar enchufado. Este, y entonces, bueno, eso queda encendido y no tiene que ver con la cantidad de consultas o de pacientes atendidos en el día. Entonces, eso es típicamente un costo fijo, ¿no? No, para nosotros, ese tipo de costos que no tienen relación, digamos, que no es que tuve más consultas y pago más luz, no. Ahí no aplica esa lógica. Entonces, costos que tienen quizás alguna variación, algún cambio por factores externos, por ejemplo, el alquiler me lo ajustan, digamos, me lo actualizan por negociaciones. Me dicen, no, la ley dice tanto, pero te lo voy a actualizar un poquito más. Bueno, no sé, se negocia, se acuerda. O, por ejemplo, algún honorario de algún profesional, de algún servicio, ¿no? Por ejemplo, de la seguridad, de la limpieza. Bueno, se negocian, ¿no? Se acuerdan en función de ciertas pautas. Y bueno, ese aumento no tiene nada que ver, digamos, con el nivel de actividad. Quizás, de hecho, yo tuve menos consultas y quizás tenga que pagar más de honorario o de servicios de limpieza, por ejemplo, porque no tiene que ver con el nivel de actividad, que es como yo defino si un costo es fijo o variable, en este caso la cantidad de consultas atendidas, sino que tiene que ver con otros elementos. Entonces, a lo que apunto es que no porque un costo cambie, le vamos a decir variable, que es como un error que uno escucha por ahí bastante seguido, ¿no? Sobre todo en contexto inflacionario. Nuestra economía, digamos, tiene, aunque lo pensamos en dólares, digamos, sabemos que también hay inflación en dólares, y sobre todo en Argentina por restricciones, ¿no? Por ejemplo, hay inflación dólar porque algunos equipos, algunos insumos no se consiguen, entonces los proveedores lo ajustan, ¿no? Lo actualizan aún en dólares. Pero eso no tiene que ver con que yo tenga más o menos consumo, ¿ok? Entonces, los costos serán fijos o variables en función de si cambian o no, acompañando al nivel de actividad. Si cambian acompañando el nivel de actividad, es decir, tengo más actividad, tengo más costo, eso será un costo variable. Tengo menos actividad, menos costo, costo variable. Y un costo que no está atado al nivel de actividad y que quizás pueda tener cambios, pero no dependiendo del nivel de actividad, es lo que denominamos costo fijo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, comentarios, consultas, preguntas.
¿Vamos bien? Bueno, ya saben, si quieren intervenir, levanten la mano, prenden el micrófono, escriben, como prefieren. Bueno, muy bien. Todo claro, seguimos, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Una tercera clasificación de estas dos que ya vimos, de costos directo e indirecto, en función del objeto de costo, fijo o variable, en función del nivel de actividad, que se pueden combinar, de hecho, es la clasificación en función de la magnitud, y ahí tendremos costos que serán totales o costos unitarios, ¿no? Bueno, simplemente es entender un costo total, ¿no? Por ejemplo, el costo total del mes, ¿no? Puede ser, o del costo total de una semana, o de lo que sea. Y el costo por unidad puede ser de acuerdo a la unidad de lo que yo sea. Por ejemplo, podría calcular el costo de una consulta, podría calcular el costo de una práctica, de un estudio, de un análisis, de lo que sea, de un día de internación, un día cama, como se dice, ¿no? Un día cama. Bueno, como sea que yo mida mi nivel de actividad, podría calcular el costo por unidad y combinar. Y acá, atención, ¿por qué? Porque esto que dije recién de costo fijo es en términos totales. Entonces, en términos totales, cuando yo considero, por ejemplo, el costo mensual, como decía recién, del alquiler, y bueno, si tuve mayor o menor cantidad de consultas, que sería nosotros acá vamos a medir en este eje la cantidad de consultas, por ejemplo, ¿no? El consultorio. Entonces, tengo más actividad, tengo más consultas y pago lo mismo alquiler, no tiene nada que ver. De hecho, quizás no tuve ninguna consulta, quizás cerré y tomé el mes de enero y nadie trabajó el mes de enero porque en general va poca gente y no sé qué. Y entonces tuve 0 consulta, pero el alquiler lo tuve que dejar pago y lo pagué lo mismo. Y el costo, en términos de concepto, digamos, es exactamente el mismo monto, ¿no? Es decir, es un concepto constante, independiente del nivel de actividad. Acá una aclaración, ¿no? Porque dije pagar, y ahí la aclaración es la siguiente. El costo es un concepto económico. Que sea un concepto económico quiere decir que no tiene nada que ver con los pagos ni con las cobranzas, ¿no? De hecho, los conceptos económicos son ventas, de cuando uno factura, y costos y gastos, si quieren. Costos y gastos son los conceptos correspondientes a el uso de los recursos, ¿no? Entonces, el uso de los recursos, en la medida que yo utilice recursos, tengo costo. Ahora, por el uso de ese recurso, quizás yo no generé una salida de dinero. O al revés, quizás pagué algo y todavía no lo utilicé, ¿no? Entonces, el pago, el movimiento del dinero en sí mismo es la dimensión financiera. Y el uso del recurso es la dimensión económica. El costo es un concepto económico, no es financiero. Es decir, yo puedo utilizar un recurso y quizás no pagarlo, ¿no? De hecho, mucha gente no paga los recursos o paga menos, ¿no? O digamos, utiliza algo y le paga al proveedor bastante tiempo después, varios meses después, ¿no? Entonces, está desfasado. Por ejemplo, la gente trabajó, los empleados trabajaron durante todo el mes y yo el pago recién el mes siguiente, ¿no? Con la liquidación de sueldo del mes siguiente. Entonces, el pago, digamos, es un concepto que inclusive, como decía, yo puedo haberle anticipado dinero a un proveedor y aún no haber utilizado el recurso. De hecho, quizás compré un montón porque me dijeron va a aumentar, tengo guardado, tengo un almacén, un depósito lleno de insumos, que quizás sea el equivalente a un año de uso, digamos, ¿no? Y eso no es costo. ¿Por qué? Porque pero me salió dinero, sí, te salió dinero, pero no lo utilizaste todavía. Cuando lo utilices, recién ahí va a ser el costo del servicio. Hasta que no lo utilices, no es costo, ¿no? Es plata que está ahí inmovilizada y es un concepto financiero que se denomina capital. Uno puede hacer una inmovilización de dinero, ¿no? Y eso es inversión en capital de trabajo, le podemos decir, ¿no? Inversión en capital de trabajo. Capital de trabajo es una plata inmovilizada que queda ahí, que yo sé que la voy a utilizar, pero más adelante, y mientras tanto la tengo como plata ahí, digamos, un acopio, ¿no? En plata inmovilizada. ¿Cuál es el problema de eso? Me dicen, che, compra ahora porque más adelante te va a aumentar. Compro ya, me agarro un dinero y salgo corriendo y compro y acopio y guardo todo lo que puedo y habilito otro depósito y más almacén y no sé qué. ¿Y el problema cuál es? Tengo que pagar el sueldo en 2 semanas.
Ah, no, me gasté toda la plata en... Bueno, ¿para qué guardar? Compraste tanto si ahora tenemos gastos corrientes? Tenés que generar otra salida de dinero, ¿no? Entonces, esas son decisiones financieras. Las decisiones financieras, si bien están relacionadas eh, con las toma de decisiones económicas, pero básicamente difieren en que tienen que ver con la entrada y salida de dineros. Lo mismo pasa con la facturación. Yo puedo haber facturado algo y cobrarlo mucho más adelante o inclusive haberlo cobrado anticipado y aún no haber prestado el servicio, ¿no? Bueno, entonces el costo es un concepto económico. El costo en términos variables, en términos totales, perdón, el costo variable en términos totales se representaría, se graficaría de esta forma, ¿no? Siguiendo esta lógica de que, como decía recién, cuando veíamos el costo, cuando veíamos el costo fijo en términos totales, entonces si el alquiler, aunque no tenga nada de actividad, lo tengo que pagar igual en términos totales, ¿no? O si no lo pago, un problema mío, me genera una deuda, pero el alquiler corresponde, digamos, que como utiliza el inmueble, que, digamos, si no salió el dinero, tengo una deuda, ¿ok? Pero ese es otro tema. El tema es el uso del recurso. Yo utilizo el inmueble, tengo un costo, ¿ok? Mientras que con el costo variable, el ejemplo será, bueno, típicamente la medicación, los insumos, elementos que, como decía recién, si yo no los utilizo, los tengo guardados. Y si los tengo guardados, no tengo costo. Mi costo variable en ese caso, sin utilizarlos, es cero. En la medida que empiezo a utilizarlo, acá me voy a la derecha, tengo más actividad. Mientras más a la derecha me voy, más actividad tengo. Y ese costo variable, en términos totales, irá incrementándose. Muy bien. Entonces, de tal forma, la suma de ambos, el costo fijo, que no se va a modificar en función de mi nivel de actividad, y el costo variable, que sí, de hecho, va a crecer proporcionalmente en función de la actividad. De hecho, si tengo menor actividad, ese costo irá disminuyendo hasta que el costo total, cuando no tengo nada de actividad, será simplemente el costo fijo, ¿no? Eso en términos totales. Muy bien. Ahora, el problema viene cuando lo pensamos en términos unitarios, porque yo puedo decir el costo por unidad, ¿no? Por paciente, por día de internación, por práctica, por estudio. Bueno, yo ahí he planteado que existen dos costos, el fijo y el variable. En términos totales, creo que está claro, ¿no? Costo fijo en términos totales no cambia y en términos variables crece proporcionalmente. En términos unitarios, pensemos, por ejemplo, una determinada situación. Por ejemplo, vamos a poner un solo costo fijo, el alquiler, por decir algo, ¿no? Tengo un alquiler relativamente económico, una casona, ¿no? Grande, utilizo de policonsultorio. Entonces, esa institución tiene un alquiler de 1.000.000 de pesos, vamos a poner. Ok, un número redondo. Vamos a suponer que durante el mes realizo determinadas prácticas y que en un mes voy a poner un número redondo, hago 1.000 prácticas en total del mes, ¿no? Entonces, si digo cuál es el costo unitario, y será 1.000.000 de pesos, lo que pago de alquiler por todo el mes, dividido la cantidad de prácticas realizadas en el mes. Si hice 1.000 en total en el mes, será 1.000.000 dividido 1.000, me da 1.000 pesos por práctica. Ese sería el costo fijo unitario, ¿no? El costo fijo unitario será de 1.000 pesos por práctica. Y el costo variable, supongo que utilice algún elemento, algún reactivo, algún insumo, ¿no? Entonces, bueno, eso yo por cada uno que hago, bueno, lo tengo bastante identificado. Yo sé que por cada práctica tengo un costo de tanto, digamos, es mucho más simple. De tal forma que si sumo el fijo más el variable, tendría el costo, digamos, unitario total, podríamos decirlo, ¿no? El costo unitario suma de fijo más variable. El problema con el costo fijo es que, supongamos yo calculé que en general voy a hacer 1.000 prácticas normalmente, ¿no? Pero sabemos que esto quizás no ocurre todos los meses. De hecho, como planteo recién, hay meses que tengo menor actividad, que yo por más que le ponga todas las ganas y toda la voluntad y haga marketing y desarrollo de redes y no sé qué, la gente por usos y costumbres normalmente no va, ¿no? Entonces, época de, por ejemplo, hacerse un estudio de este tipo, para las fiestas, para las vacaciones, la gente no va, digamos, tendré mayor actividad, por ejemplo, en los meses de invierno. Y entonces yo cuando hice el análisis dije 1.000, y sí, 1.000 será
quizás algunos meses que empieza ahora a hacer un poquito más de calor, irá bajando la actividad y cuando llegamos a enero, en lugar de 1000, quizás tengo 100. ¿Y yo qué voy a hacer? Supongamos, yo no puedo decir, bueno, supongamos yo calculé lo que tenía que facturar o ya me viene determinado por nomenclador cuánto es lo que puedo cobrar por eso, cuánto es lo que puedo facturar. Y vamos a poner un número redondo y supongo que sea 10.000, vamos a poner una cosa así. Entonces 10.000, supongo que yo de costo fijo había dicho 1.000 por práctica y de variable que tenga, no sé, 3.000. Vamos a poner. Entonces son 4.000. 4.000 de costo, facturo 10.000, gano 6.000 por práctica. Muy bien. Pero lo que pasa es que si yo en un mes hago 100 prácticas nomás y el alquiler lo mismo, tengo que pagar 1.000.000 de pesos. Y bueno, no voy a hacer 1.000.000 dividido 100, porque ahí en lugar de 1.000 me estará dando 10.000, ¿no? Por práctica. Y ahí claramente estoy perdiendo. Entonces, el problema es cuando yo tengo menor nivel de actividad, el costo fijo en términos unitarios me produce esta gran diferencia, ¿no? Yo tengo que normalizar mi costo, que es lo normal y habitual, y lo normal y habitual es que, por ejemplo, de 12 meses trabaje 10 u 11, digamos, con este determinado ritmo, y bueno, el mes que eso ocurre en forma excepcional, y yo no lo debería considerar así, sino que en todo caso prorratear, cobrar un poquito más, considerar el costo de ese mes, por ejemplo, que tengo poca actividad, será un mes que tendré menor actividad, y 1 sobre 12 será un 8,33. 1 dividido 12 es 8,33, entonces yo debería sumarle al resto de los meses un 8,33% más, que es el equivalente al mes que voy a tener poca actividad, por decir algo, ¿no? Eso como para poner un ejemplo. Y el costo variable en términos unitarios, no, ese yo dije que el costo del reactivo, de lo que sé que utiliza, será el mismo digamos, en función de la cantidad. Acá siempre que me encuentre dentro de un límite o rango relevante, porque yo dije, pues supongamos voy a normalizar y decir que más o menos hago 1.000. Entonces cuando hago las compras y compraré lo necesario para 1.000, ¿no? Estudio 1.000 prácticas por mes. Y bueno, y eso está muy bien, 1.000 prácticas por mes, entonces yo haré las compras correspondientes a 1.000 por mes. Ahora, si de repente no compro o le compro 100 y después le compro poquito, y bueno, el proveedor me va a decir, che, yo el precio que te estaba haciendo, digamos, no era porque vos me venías comprando para 1.000 por mes. Si me empezás a comprar mucho menos y te tengo que hacer otra lista de precios, con lo cual esto ya no será igual, sino que claramente me tendrá que aumentar en caso que yo le compre menos. O si, por ejemplo, no sé, abrí otra sucursal, contraté más personal, amplié la capacidad de los laboratorios, lo que sea, bueno, y entonces supongamos que ahora hago el doble y bueno, me tendré que cobrar menos, ¿no? Lo que quiero decir es, acá hay un concepto que no lo mencioné antes, pero que es importante, que es el concepto de rango o límite relevante, que lo tenemos acá. Es decir, los costos son fijos o variables, siempre dentro de un límite o rango relevante. Si yo me salgo de ese límite, por ejemplo, porque, como decía, me va mal y empiezo a hacer mucho menos estudios, o al revés, empiezo a abrir sucursal y tengo posibilidad de ampliar y ¿no? de hacer muchos más. Y bueno, ahí claramente tendré otra escala de costos, ¿no? Bien. Bueno, si hay preguntas, ya saben, me preguntan, levanten la mano, como sea. Bueno, acá tenemos un ejemplo que por ahí lo voy a salir porque ya expliqué bastante esto. Vamos a otro tema. Bueno, cuando hablamos de factores, yo recién mencioné que habían fijos y variables. Por cierto, que a los fijos los podemos dividir en costos fijos estructurales y costos fijos operativos. Por ejemplo, ahí el ejemplo típico es una institución este, que, como decía antes, yo sé que en ciertas épocas tenía menor nivel de actividad. Y bueno, ¿para qué voy a habilitar todo un ala o todo un piso? Supongamos que fuera el caso, digamos directamente si tengo menor actividad y bueno, eso directamente no lo utilizaré, directamente no tengo las luces apagadas, no hay personas, supongo que fuera una guardia, no tengo médico de guardia, no tengo enfermera, no tengo nada de ahí y simplemente con los otros es suficiente. Entonces, esos costos fijos serán operativos porque si bien yo ya tengo la estructura, no voy a habilitar, digamos, lo puedo ir habilitando por segmento, vamos a decir así, por ala, por pastilla, por sector, por piso, como decía antes.
Entonces, solamente si tengo mayor nivel de actividad, y ahí recién tendrá sentido, digamos, y tendré un médico de guardia y 2 o 3 enfermeras por piso, supongamos. Entonces, por piso quizás están ocupados 2, 5, 7, digamos, habitaciones, 10, lo que sea, pero ya es un costo fijo entre 1 y 10, supongo que fueran las habitaciones correspondientes, ¿no? Y eso será un costo fijo operativo, lo correspondiente a los sueldos y cargas sociales, ¿no? Contribuciones patronales de esos empleados. Pero además tengo otros costos fijos que son los de estructura, que son los correspondientes al hecho de contar con el inmueble, por ejemplo, ¿no? Entonces yo por el solo hecho de tener el edificio, aunque no lo habilite, ya tengo algunos costos que son fijos, como decía antes, por ejemplo, para tener que pagar el impuesto inmobiliario, tener que pagar algunos servicios, digamos, aunque no los esté utilizando, por ejemplo, tendré que pagar lo mismo, la luz, ¿no? Algo de energía eléctrica probablemente se necesite, porque aunque no esté habilitado, probablemente las heladeritas, la conservadora, los freezer, lo que sea, digamos, un dispenser de agua, lo que sea, siempre alguna luz de emergencia y ese tipo de cosas quedan. Entonces hay costos fijos que son de la estructura del inmueble, ¿no? Que son independientes de si lo uso por una decisión operativa o no. Entonces, este costo fijo lo tengo porque en un momento tomé la decisión de comprar el inmueble, por ejemplo, y bueno, cuando lo compré, digamos, es toda la estructura completa. Si después lo utilizo o no, digamos, eso me dará la posibilidad de aumentar o disminuir estos costos fijos operativos. Y la tercera clasificación, que era la de los costos variables, será en función de estrictamente el uso, pero en forma proporcional. Tomás, por ejemplo, mayor cantidad de pacientes internados, mayor oxígeno probablemente utilizaré, o mayor, bueno, lo que sea, digamos, medicación, lo que sea, serán los costos propiamente variables, ¿no? Bueno, si hay algún comentario, pregunta, yo no veo, no sé si me están escuchando, ¿no? Pero bueno, por lo pronto vamos bien, ¿no? A ver, comentarios, preguntas, hasta acá. Bueno, ok, bueno, seguimos. Muy bien, bueno, gracias, gracias. Bueno, continuamos, entonces seguimos con las clasificaciones. Recién dijimos, bueno, cuando yo decía, bueno, no será costo, será otra cosa, y es porque cuando clasificamos los costos dijimos que voy a utilizar recursos en forma normal y necesaria, y el uso de esos recursos yo voy a tener posibilidad de mostrárselos a quien sea, al paciente, a mi cliente, a quien sea que le esté facturando y permitirme generar una facturación. De hecho, es lo que yo voy a anotar en la historia clínica, por ejemplo, y que después, digamos, será el soporte para la facturación. En cambio, hay otro tipo de uso de recursos que yo no los puedo trasladar. Yo no se los puedo cobrar, no los puedo facturar, ¿no? Y esos son básicamente lo que denominamos gastos, que tienen que ver más con decisiones de la empresa. Por ejemplo, si tiene una estrategia de marketing, digamos, ¿no? De publicidad, de anuncios por redes o de gestión de redes, o si tiene una estrategia ¿cómo se dice?, omnicanales, o intenta, por ejemplo, financiarse, digamos, pues sabemos que tenemos un problema financiero en las instituciones, entonces intenta financiarse a través de distintas fuentes, y bueno, en las distintas fuentes tendrá distintos costos financieros, podríamos decir, pero como son financieros, son internos de la administración, eso no se lo puede trasladar al cliente, ¿no? Al paciente o a quien le esté facturando. Entonces, esos costos, si bien nosotros le podríamos llegar a decir que son costos, pero no son costos propiamente del servicio, no son costos trasladables. Entonces, para evitar la confusión, la ambigüedad, a ese tipo de salidas de dinero le decimos gastos, ¿ok? Entonces, costos sería lo que me permitirá a mí facturar, generar un ingreso futuro, y los gastos serán aquellos que, bueno, es plata que sale, vamos a ver qué se va, pero que yo no lo puedo traducir en necesariamente, digamos. La gente de marketing y todos estos vendedores dirán que por supuesto que eso generará más ingresos futuros, pero lo cierto es que, digamos, no sabemos si esto es así. Por lo pronto, claramente es plata que se va y bueno, veremos. Digamos, ¿no? Es algo que yo, claramente, lo que sí claramente está es que no lo puedo facturar.
Lo que sí facturo le decimos costos y lo que no facturamos le decimos gastos, ¿no? Así como para simplificar. Bueno, acá hay una representación que es que lo que viene ocurriendo es que ustedes saben que con los grandes avances tecnológicos, de tecnología médica y de distintos campos, de inteligencia artificial, automatización de procesos, bueno, hay muchas formas de trabajo colaborativo y sobre todo de procesos que gracias a sistemas, por ejemplo, sistemas de gestión, vienen haciendo que el trabajo humano tenga cada vez menor importancia dentro del total del costo. Y si no es un insumo, si no es un material y no es trabajo humano, no es mano de obra, y nosotros tenemos un tercer elemento del costo que se llama costos indirectos. Y el problema es que estos costos vienen incrementándose sostenidamente a lo largo de los últimos años, por lo menos hasta el año pasado, tal como vemos acá. Digamos, la tendencia de hecho no cambia, esto va a continuar incrementándose. Y esto lo que hace es que nos cueste cada vez más definir cómo calcular los costos, ¿no? Porque al ser... El problema de los costos indirectos es que, como decía antes, los costos directos yo puedo calcularlo perfectamente, por ejemplo, en función de tiempo, el tiempo de trabajo por cada actividad, cada servicio, la cantidad de insumos, de materiales utilizados, es fácilmente identificable. En cambio, los costos indirectos no, porque, por ejemplo, no sé cuánto tiempo de uso de máquina, de tecnología, de procesos, de costos compartidos, ¿no? Estos costos comunes. Bueno, ¿cuánto le asigno a cada uno? Ahí entramos en el terreno de los criterios. Uno puede tomar un criterio, otro puede tomar otro, y ahí generamos mucha incertidumbre. Esto lo vamos a ver en un momento. No me quiero demorar demasiado con cada tema, si alcanzo a decir algo de cada cosa. Pero por lo pronto el concepto que tenemos acá es el concepto de estado de resultado, ¿no? Antes de meternos en el problema de los costos indirectos. El estado de resultados nosotros vamos a diferenciar. El estado de costos, decimos que tenemos costos directos, fundamentalmente en un servicio será la mano de obra. Si tenemos algún material y es directo, también lo puedo identificar. Y los otros costos que serán indirectos, eso nos darán los costos del servicio. Este total de costo del servicio se lo restamos a las ventas, a los facturados, y nos da lo que se llama el resultado bruto. Resultado o utilidad, ¿no? Utilidad quiere decir resultado positivo. Es decir, positivo será si las ventas son mayores los costos, que es lo esperable, ¿no? Y después de eso le restamos los gastos, que como decía recién, será lo que no le puedo trasladar, digamos, lo que no puedo facturar. Son la salida de dinero interna, digamos, de la empresa. Y eso me generará lo que llamamos un resultado propio del operatorio de la empresa, digamos, propio del operatorio de la institución, de la organización. Esa utilidad operativa, digamos, ¿por qué digo que es operativa? Porque es lo propio del operatorio. Por ejemplo, acá no incluyo si, no sé, a ver, vendí una máquina o tenía una ambulancia y la vendí. Bueno, yo no me dedico a vender ambulancias, ¿no? Entonces, el resultado de la venta de ese bien no lo voy a poner en ventas. Eso irá por acá abajo, será un resultado fuera del operatorio normal de la empresa, ¿no? Pero lo normal es que yo facture, que tenga costos y que tenga gastos. Eso es lo habitual y normal, ¿no? Y con esa información yo trataré de ir tomando decisiones, armando lo que llamamos una contabilidad, un sistema de gestión, ¿no? Un sistema de gestión de costos que nos permita identificar datos físicos por un lado y datos monetarios. ¿Y por qué esto es importante? Y bueno, porque sobre todo y en Argentina, aunque esto es válido para cualquier lugar, es importante determinar cuánto utilizamos. Recordemos que el costo es el uso del recurso en términos físicos. Yo puedo establecer fórmulas físicas, ¿no? Fórmulas de producción o, digamos, sí, relaciones de eficiencia de cuánto utilizo de cada cosa para lograr algo, y después vemos cuánto me cuesta cada una de esas cosas que utilizo. Y eso en contexto inflacionario es lo que se actualiza. Pero para no marearme con el costo, tengo que tener diferenciado cuánto utilizo en términos físicos y luego le voy asignando precios, que en tiempo de inflación, en algunos casos, hasta hay cambios, no sé, en forma semanal, por decir algo, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de Natalia que dice: ¿qué injerencia tiene el recambio en un equipo de uno menos avanzado a más avanzado? ¿Debe considerarse al momento de calcular el costo de práctica? Claro, ahí son varios temas, ¿no? Porque básicamente lo que tenemos es un cambio en la tecnología que probablemente nos genera una mayor eficiencia, ¿no? Entonces eso nos permitirá una mayor capacidad productiva, una mayor capacidad de prestación de servicios.
Y eso, en definitiva, a nosotros nos debería permitir, por lo pronto, tener más actividad, ¿no? Sin meternos en el costo. Por lo pronto, quizás yo debería pensar en la posibilidad de prestar mayor cantidad de servicios, ¿no? En general, suele ser más o menos esa la regla. Entonces, uno menos avanzado, digamos, podía hacer X cantidad en tanto tiempo, por hora, ¿no? Y con el nuevo hago mucho más por hora, entonces puedo facturar más, ¿no? Ahí el problema en general viene, los cuellos de botella, digamos, se generan por la prestación del servicio, porque es difícil un profesional, un técnico formado en el uso de un equipo, y también la otra restricción la tenemos en los usos y costumbres, como decía antes, que será que la gente no sé, no se va a hacer un estudio a las 3 de la mañana, digamos, o a realizar una práctica, ¿no? Entonces, generalmente, no sé, entre las 6 y las 9 de la noche, por decir algo, digamos, serán los horarios más fuertes. Y a la mañana está tranqui, digamos, y a la madrugada no hay nadie. Entonces, ahí normalmente lo que hacen es llaman por teléfono, sí, como no, en turno dentro de 2 meses, y si no, para mañana a las 3 de la mañana. Pero bueno, eso tiene una restricción importante, ¿no? Que es que yo puedo calcular el costo, digamos, y tratar de ver en cuánto amortizo, ¿no?, una máquina. Sabemos que la obsolescencia tecnológica en general es bastante rápida, pero ahí el problema que nos genera es las restricciones las tenemos más por los usos y costumbres, por el mercado, dirían los economistas, ¿no? La gente no va a ir 24 horas, por más que yo tenga 3 turnos de 8 horas con técnicos atendiendo, ¿no?, y dando turnos. Bueno, más o menos un poco esa es la idea. No sé si respondí bien, pero bueno, ahí seguimos. Cualquier cosa me vuelven a preguntar y ahí vamos. Bueno, entonces, yo tengo que identificar el proceso productivo y generar distintos tipos de informes en función de distintos usuarios, ¿no? Un comprador necesitará cierta información totalmente distinta a la de información que necesitará un gerente comercial o un director médico, digamos, tienen, bueno, usos totalmente distintos de los informes de costos. Y quiero llegar a decir algo de esta unidad número 2. Me había propuesto dar la clase en solamente 1 hora, pero bueno, quizás destino unos minutitos más para llegar a mencionar algo más de esta unidad 2. El sistema de costeo, digamos, un sistema de costeo, digamos, es algo que al decir sistema, en forma sistemática, en forma constante, nos da información de los costos de la organización, ¿no? Entonces el sistema no es que yo tengo que estar calculando así, caso por caso, ¿no?, en forma clínica, digamos, el costo de cada caso, sino que el sistema va a tener una fórmula, una metodología, que va a vincular los costos con los objetos de costo, los recursos, digamos, con los objetos de costos, y que permanentemente me va a estar calculando cómo es el costo de cada uno de los distintos objetos de costos. Para eso yo tengo que identificar que en extremo existen dos lógicas de funcionamiento distintas, ¿no? Una lógica de funcionamiento es el pedido, el caso particular, ¿no?, la clínica pura, ¿no?, el caso. El caso será un caso singular, ¿no?, en su singularidad, implicará un análisis de costos del caso en su singularidad, ¿no? Y tendré, por lo tanto, que calcular el costo cada vez que me encuentre con ese caso en particular, ¿no? De hecho, cada caso implicará todo un desarrollo y un análisis específico que hace que es lo que nosotros denominamos órdenes, ¿no?, que son lotes, pueden ser varios, ¿no?, puede ser uno en particular, un individuo, un sujeto, un caso, lo que sea, que a mí me implicara un proceso, digamos, costoso, porque tendré que calcular el costo de ese caso en particular, y un control específico de ese caso, ¿no? Y por el otro lado tenemos situaciones habituales, recurrentes, similares, donde es más o menos lo mismo. Hay un proceso, que es típicamente, por ejemplo, lo que se ve en esto que decía, por ejemplo, el laboratorio, que siempre hay grandes rasgos, estudios, digamos, imágenes, lo que sea, que en líneas generales yo tengo ya un procedimiento y puedo costear el procedimiento en sí mismo, ¿no? En este caso, en el caso anterior, la forma de costear será la historia clínica, digamos, en donde cada caso en particular tendrá su propia especificidad. Y acá no, acá tengo procesos que se repiten y por lo tanto a mí me permite calcular un costo en forma mucho más simple. Porque en líneas generales, con algunas pequeñas variaciones, pero
podré calcular el costo promedio. Ni siquiera me interesa un caso en particular, sino que todos son básicamente muy similares, entonces es un método mucho más económico. ¿Ok? Costeo por procesos. Cuando yo hablo de un sistema de costeo es, como decía, voy a tener costos directos por un lado y por el otro lado tendré costos indirectos. Ahora, los costos indirectos, ¿cómo los relaciono con el objeto de costos? Y bueno, los tendré que relacionar a través de algo que denominamos un criterio, como decía recién. Ese criterio será una base, ¿no? Un concepto, digamos, que utilizaré para asignar estos costos indirectos. Pensemos que yo, si utilizo una sola base para asignar todos los costos indirectos, y seguro que lo voy a errar porque voy a asignar los costos de los alquileres, con los costos de honorarios de algún profesional, con los costos de la guardia, perdón, de la seguridad, quiero decir, del personal que hace vigilancia, con los que hacen limpieza, con la gente que hace mantenimiento, bueno, va todo junto ahí y digamos quizás no tenga mucha relación con lo que sea. En cambio, si yo puedo armar grupos de costos comunes que tengan alguna lógica común, y bueno, podré identificar a través de relaciones causa-efecto, ¿no? Buscando esas relaciones de causalidad con el objeto de costo. Por ejemplo, habrán algunos costos que quizás estén relacionados con la superficie, con los metros cuadrados cubiertos. Entonces, por ejemplo, mientras más grande sea el servicio, el edificio, las instalaciones, y tendré mayor costo de calefacción o de aire acondicionado, digamos, en caso de verano. Tendré, por lo tanto, mayor costo de iluminación, perdón. Tendré un mayor espacio para brindar vigilancia, tendré un mayor espacio para realizar limpieza, ¿no? Entonces, son costos que estarán vinculados en función, por ejemplo, de los metros cuadrados, como decía. Quizás también el impuesto inmobiliario, digamos, se calcule sobre los metros cuadrados. Puede haber otro concepto que puede ser la zona donde esté ubicado el inmueble, bueno. Y habrán otros costos que, por ejemplo, quizás dependan más de la cantidad el tipo de patología, la gravedad o los rasgos comunes del tipo de patología. Entonces, algunos pacientes utilizarán más cierto tipo de medicación, otros serán, por ejemplo, en función de la cantidad de horas trabajadas durante el mes, ¿no? Entonces, o la cantidad de consultas atendidas, o la cantidad de pacientes internados, ¿no? Que requieren cierta, en determinados servicios, en una terapia intermedia, en una terapia intensiva, bueno. Iremos viendo determinados elementos que nos permitan a nosotros ir agrupando esos costos indirectos y asignarlos en función de lo que sea que yo estoy queriendo calcular. Mientras que hay otro sistema de costeo que se llama costeo basado en actividades, que lo hacen un poquito más complejo, ¿no? Ahí a eso que hacen. Bueno, los costos directos no hay problema porque eso yo puedo identificar claramente cuáles son los directos. Los recursos directos necesarios para lograr ese objetivo son costos directos y no hay ningún problema. Ahora, los costos indirectos ya no los realiza como hacía acá, ¿no? Que yo, por ejemplo, utilizaba una base de asignación, un criterio y vinculaba recurso con objeto de costo, ¿no? No, acá voy a introducir un concepto intermedio que se llama actividad y voy a ir vinculando los factores con las actividades a través de un criterio. Ese criterio en esta metodología se llama inductor o driver, ¿no? Inductor o impulsor también se le suele decir, o driver, ¿no? Entonces vincularé los factores en las actividades, diré cuáles son las distintas actividades que voy realizando, bueno, las enumero, son verbos en infinitivo, ¿no? Iré determinando las actividades y después que tengo todos los costos acumulados en las distintas actividades, los asignaré a los objetivos del costo a través de otro tipo de driver o inductor, ¿no? Y acá nuevamente veremos en función del uso. El uso de cada una de las distintas actividades en función de los distintos objetivos. Por ejemplo, yo estoy queriendo costear un servicio de neonatología, ¿no? Entonces, sí, digo bien, una neo. Estoy queriendo costear una neo, entonces, básicamente yo, utilizando una metodología tradicional, que es como se llama esto, que serán los sistemas de costeo por órdenes o procesos, y yo buscaría alguna base, digamos, que sería, por ejemplo, todos los costos comunes de la neo, ¿no? Todos los costos comunes,
Por ejemplo, quiero costear el caso, cada uno de los pacientes, cada uno de los neonatos, ¿no? Los días, por ejemplo, de internación que estuvieron en la neo. Entonces, el costo por día, y bueno, dependerá, por ejemplo, de los costos directos, eso es claramente identificable, lo que consumió cada uno de los pacientes, pero los costos indirectos no, porque yo diré, bueno, ¿qué costo indirecto tengo? Y bueno, tengo personal que atiende a todos. Tengo, digamos, la enfermera, perfecto. Bueno. Después tendré los costos específicos de las instalaciones, ¿no? Si alguno, bueno, por ejemplo, si uno usa incubadores, bueno, lo puedo identificar claramente, mientras que la iluminación en su conjunto no puedo, y es un costo del servicio. Bueno, ese costo del servicio, una partecita, la tengo que asignar a cada caso. ¿Cómo lo asigno? Y digo, bueno, función de la cantidad de días que estuvieron internados, sería una alternativa. Bueno, muy bien. Ahora quizás cada uno de los que estuvieron, digamos, internados, consumieron luz de iluminación general, pero yo decía, tendré también algunos otros costos indirectos que quizás en algunos casos requirieron más actividades. Es decir, asignar solamente en función de los días quizás no sea, digamos, suficiente, porque algunos, por ejemplo, utilizaron claramente algunos costos comunes más que otros. Por ejemplo, en algunos casos en particular, por la complejidad de la situación, del cuadro, requirieron más horas de atención de enfermería o más horas de atención del personal médico, o más, sí, ¿no? Por algún motivo yo debería ir identificando actividades, vinculando los costos indirectos, ¿no? Con esas actividades, y después, cuando ya tengo los costos de cada una de las distintas actividades, por ejemplo, enfermería, ¿no? Bueno, lo que sea, y después los iré asignando en función de el uso. Por ejemplo, cuántas pedidos o cuánto tiempo estuvo vinculado con cada uno de esos casos, y ahí sí puedo asignar, digamos, los costos diferenciados, ¿no? Por tipo de uso de cada una de esas actividades, ¿no? Si hubo algún tipo de procedimiento, algún tipo de actividad en particular que requiriera mayor servicio. Bueno, todo eso serán costos específicos, ¿no? de cada uno de los distintos casos. Bueno, estamos sobre la hora. Quiero llegar a explicar por lo menos un temita más que voy a intentar abordar ya, ¿no? Esto es lo último que explico, así ponemos la atención en este último tema, ¿sí? Que es la asignación de los costos indirectos, ¿no? Los costos indirectos es un tema complicado. Yo lo voy a tratar de simplificar. De hecho, lo que hicimos en esta última revisión, estamos sacando muchas de las preguntas que incluían este tema, porque es, por cierto, el tema más complejo que tenemos, sobre todo para este primer parcial. Con lo cual yo lo voy a explicar. Importante que tengan conocimiento, pero ya no vamos a llegar a un nivel de profundidad como hacíamos antes en esta materia, ¿no? Entonces, el nivel de actividad será, por ejemplo, como yo mediré la actividad que realizaré, me permitirá a mí presupuestar, es decir, definir de antemano los costos indirectos, ¿no? Aquí estoy hablando de costos indirectos. Costos indirectos, algunos serán fijos, otros serán variables, y yo buscaré una forma, ¿no? de identificar los costos con cada uno de los distintos objetos de costos, ¿no? Para eso voy a tener una secuencia que primero voy a partir de una bolsa de costos comunes a costos por departamentos. Para eso tengo que departamentalizar o dividir por divisiones, por unidades, por como sea, ¿no? Tengo que tener identificado cada uno de los costos del servicio, de cómo sea que se organicen, digamos. Vamos a decirle departamento en forma genérica, que es como lo define la metodología. Y cuando paso a todos los departamentos, yo voy a asignar costo a cada uno de los departamentos. Ahora yo tendré costos de departamentos principales, que serán los costos donde se realizan los servicios, propiamente la atención, ¿no? al público, la atención al servicio, es la actividad principal que se realiza, y tendré otros departamentos que le brindan servicio a las actividades principales, que son los departamentos denominados de apoyo o de justamente servicios, se le dice eso, ¿no? Nosotros le vamos a decir de apoyo para evitar la confusión conceptual. Entonces los departamentos principales, ¿no? son los departamentos donde tienen que ir a parar todos los costos. De esa bolsa de costos comunes, costos indirectos comunes, a todos los departamentos se llama asignación primaria. Y después, como tengo que pasar todos los costos
de los departamentos de apoyo a los departamentos principales, ahí los asignaré en función de algún criterio, eso se llama asignación secundaria, ¿no? Hay varios métodos para eso, método directo y escalonado son los más comunes. Una vez que realice eso, voy a tener, por un lado, ¿no? Pasa el tiempo, entonces yo había presupuestado costos indirectos y después tengo el dato real de los costos indirectos. Decía, bueno, se supone que este mes voy a pagar tanto alquiler, de impuestos, de lo que sea, bueno, todos los costos indirectos. Termina el mes y tengo los datos reales de lo que efectivamente pasó en ese mes. Entonces voy a comparar real contra presupuestado. Pero no lo voy a comparar así directamente. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo, cuando yo presupuesto, voy a tener por un lado, dijimos, componente físico y por el otro lado, componente monetario. Supongamos que digo, voy a trabajar tantas horas este mes y el costo por hora será de tanto. Y después, en la realidad, quizás trabajé más o menos horas y el costo por hora fue más o menos, ¿no? Entonces, si yo comparo así directamente todo contra todo, y yo no sabré si la diferencia fue porque trabajé más o porque el costo de la hora fue mayor, digamos, o menor, o lo que sea. Entonces tengo que separar eso, tengo que ir analizando de a una variable por mes, ¿no? De una variable por vez, no por mes, por vez. La primera variable será tomar el costo por hora, digamos, que había presupuestado y multiplicarlo por las horas realmente trabajadas. Eso nos da un híbrido que se llama costos aplicados. Los costos indirectos aplicados, entonces será la tasa de costos indirectos que había presupuestado y la multiplico por las horas realmente trabajadas, ¿no? Y de esa comparación nos surgirá una variación que será una variación total de costos indirectos que dirá que sí, el costo indirecto real fue mayor a ese híbrido denominado costo aplicado, y bueno, me quedé corto, ¿no? Cuando presupuesté, porque la realidad fue mayor, entonces una subaplicación, ¿no? Una variación desfavorable, podemos decir. Mientras que si el costo que había aplicado es mayor, es decir, la tasa con la cual presupuesté, digamos, el costo por hora que había presupuestado fue mayor al realmente ocurrido, y bueno, ahí tuve una sobreaplicación, apliqué de más, presupuesté plata de más por hora, y eso me dará una variación favorable, o sobreaplicación también denomina. Bueno, pero no aburrirles tanto, quería por lo menos introducir ese tema. De todas formas, tienen otros videos explicando ese tema en profundidad. Me gustaría un comentario final si hay alguna consulta o comentario, pregunta. No, profe, todo muy claro, la verdad. Da para muchos temas. Sí, sí, esto es mucho material y no los quiero atosigar, como dicen. Por lo cual lo que hemos ido haciendo, lo que fui haciendo en realidad, es dividir los contenidos en pequeñas clases. Yo doy esta clase, digamos, general, pero después para profundizar cada uno de los temas, tengo mini clases grabadas que les voy a ir compartiendo para que vayan viendo y se preparen bien para el parcial. Buenísimo. Profe, Sí. ¿qué tipo de herramienta sugiere ahora que estamos en un proceso de constante fluctuación con los precios, los insumos? Pues por ahí hablamos de los costos fijos como sueldos, y hasta Ujú. en los sueldos tenemos variables ahora. Sí, sí. Eh, Claro, ahí, ¿cómo, atención, cómo atención que se no son hace? variables, son fijos, ¿no? ¿Son fijos? Son Pero fijos que se ajustan por pauta sí, inflacionaria, pero no es sí, que se ajusten de porque yo tengo más actividad, ¿no? Son fijos. Son son fijos aunque fijos. cambien. Ahí la mejor herramienta sigue siendo Excel. Digamos, de ahí, Excel. sí, sí, eso, digan lo que digan, hay un montón de sistemas de gestión que se los van a vender, que son hermosos. Pero la realidad es que el Excel sigue siendo imbatible en cuanto a que es de uso, bueno, casi gratuito, digamos. Sí, De sí. hecho, está disponible en cualquier persona que tenga un Drive, digamos, en un Drive compartido, lo puede usar desde ahí. Eh, y permite los cálculos desde más simples a más complejos, ¿no? Uno puede hacerlo desde un anotador de sumatoria a cosas un poquito más complicadas con fórmulas, y con eso la realidad es que es suficiente para ir cambiando y actualizando listas de precios permanentemente, ¿no? Pero bueno, Profe, y sí. en los sistemas de gestión de calidad, que hay un montón
instituciones que nos Sí. vamos adhiriendo, ¿eso también debería tener impacto en los costos de las prácticas? Y lo que pasa es que nosotros recién La decíamos, gestión, las claro, acreditaciones, sí, los controles de nosotros calidad. recién dividíamos los conceptos en costos y gastos. Sí, Si yo puedo cobrárselo al paciente y decirle que acá te cobro un poco más porque tenemos el sistema ISO no sé qué, ISO sí, 9001, sí, eh, sí, es un costo. Y si no, es un gasto que no lo puedo trasladar. Quizás ajá, lo que me permite a mí es lograr que ciertos proveedores me vendan, que si no, no me venderían, o lograr entrar a cierto prestigio, digamos, perfecto, pero que concretamente yo no lo facturo, ¿no? Entonces, claro, técnicamente no le decimos costo a eso, sino que le decimos más como un gasto, ¿no? Pero bueno, está bien. no deja de ser Bueno, una medida necesaria, por supuesto, como tantas, que son gastos, pero no por ello quiere decir que sea malo, digamos. Hay gastos que son también necesarios y normales, pero que yo no lo puedo trasladar, ¿no? sí, 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 sí. Mm. De todas formas, son Bueno, decisiones internas de cada institución, eso, ¿no? Esa es la ujú, idea. Los costos son de la prestación del servicio y los gastos son más de tipo estructurales, de toma de decisiones de la gestión. ujú, ok. Muchas gracias, muy claro, profe. Y Bueno, gente, buenísimo que nos mandan los mini videos. seguimos en contacto. Ya saben que me tienen ahí en el grupo de WhatsApp. También me pueden escribir y me pueden escribir por Canvas todas las veces que quieran. También ahí les aseguro respuesta de pronto. Le agradecemos muchísimo. Bueno, seguimos en contacto. Muy buenas noches. Que anden muy Gracias, bien. gracias, profe. Buenas Gracias, noches. gracias. Saludos.